Bienvenidos nuevamente. Vamos a continuar con el verso 42, capítulo 1 de este tercer canto del Srimad Bhagavatam. Espero que haya sido para ustedes un bonito fin de semana, un fin de semana de provecho y conscientes de la presencia del Señor Supremo, conscientes de la maravilla del Señor Supremo. Y aquí estamos una nueva semana tratando de continuar con esta lectura y también tratando de alimentar nuestra conciencia de Krishna, nuestra conciencia de su presencia, ser conscientes de su presencia y de su maravilla. Así es que bienvenidos y comenzamos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Soham Harer Martya Vidambanena Drisho Nrinam Chalayato Vidhatuhu Nanyo Palaksyaya Padavim Prasadaj Charami Pasyam Gata Vismayotram. Dice Vidura: esto no me sorprende, habiendo viajado por el mundo sin ser visto por otros. Las actividades de la personalidad de Dios, que son como las de un hombre de este mundo mortal, confunden a los demás. Pero por su gracia, yo sé de su grandeza y así pues estoy feliz en todos los aspectos. Qué bonito tema. Vamos a retroceder un momento, ya que Vidura habla aquí de que hay algo que a él no lo sorprende, dice. Vamos al verso anterior. Dijo Vidura en el verso previo: yo simplemente me lamento por Dhritarashtra, quien se rebeló en contra de su hermano después de su muerte. Él mismo me echó de mi propia casa, a pesar de que soy su sincero bienqueriente, porque aceptó la línea de acción que adoptaron sus propios hijos. Vamos al verso de hoy. Esto no me sorprende, habiendo viajado por el mundo sin ser visto por otros. Las actividades de la personalidad de Dios, que son como las de un hombre de este mundo mortal, confunden a los demás. Pero por su gracia yo sé de su grandeza y así pues estoy feliz en todos los aspectos. Vidura, con la capacidad de saber, como él mismo lo dice, saber de su grandeza, la grandeza del Señor Supremo, consciente de la grandeza del Señor Supremo, Vidura sabe que en toda circunstancia está, como podemos decirlo de esta manera, está en las manos del Señor. Que no es esta forma de expresarlo, digamos que no es común en el Bhakti, ¿no? Sí, no es una expresión, digamos, muy común estar en las manos del Señor, pero se entiende, ¿no? Vidura, sabiendo de la grandeza del Señor Supremo, sabe muy bien que todo está siendo controlado por el Señor. Y porque sabe muy bien que todo está siendo controlado por el Señor, no hay razón de encontrarse perturbado. Él dice: yo siempre estoy feliz en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque él sabe que el Señor Supremo en todo momento tiene el control de su vida, de la vida de Vidura, de la vida de todos y de cada pequeña
partícula, cada cosa que ocurre y que sucede, pues, está siendo supervisada y controlada por el Señor Supremo, por la divina gracia del Señor Supremo. Así que Vidura dice, conociendo, yo que lo conozco muy bien, dice él, me encuentro feliz en todos los aspectos. Hay algo importante también, hay un tercer elemento aquí, que en realidad es, no porque sea el tercero es menos importante, en realidad es tan importante como los otros dos. Hemos hablado de, número uno, de conocer la grandeza del Señor, de saber de la grandeza del Señor, y cómo el resultado, o uno de los resultados de conocer la grandeza del Señor, es que la persona se encuentra feliz en todos los aspectos. Como digo, esos dos elementos aquí. Conocer la grandeza trae como resultado encontrarse feliz en todos los aspectos. Pero este tercer elemento, como dije, en realidad es súper importante, y Vidura lo reconoce, así como reconoce de que yo conozco al Señor Supremo, él reconoce de que sabe del Señor Supremo por la divina gracia del Señor Supremo. O sea, el hecho de que podamos ser conscientes de Él, conscientes de su grandeza, se debe a que recibimos, o en la medida en la que recibimos la gracia del Señor Supremo. Porque sin su gracia no es posible conocerle a Él, ni el siguiente resultado, que es encontrarse feliz en todos los aspectos. Por esa razón, en nuestro sistema aprendemos a una constante plegaria pidiendo la gracia del Señor Supremo. Y en aquel famoso mantra que ustedes seguramente conocen, este famoso mantra llamado Maha Mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ¿Qué sucede en ese mantra? O al menos cuando Srila Prabhupada traduce este mantra, cuando se dispone a dar una traducción de él, Prabhupada habla de la energía del Señor Supremo, oh energía divina. Por favor, oh Señor Supremo, ocúpenme en su servicio. Y en el canto, en Maha Mantra, estamos haciendo esa plegaria, el poder ser impactados, digamos, el poder recibir esa gracia del Señor Supremo, porque cuando hablamos de la gracia del Señor Supremo estamos hablando de la propia energía del Señor Supremo, de Krishna. Y estamos pidiendo eso, estamos suplicando, digamos, o al menos podemos cantar el Maha Mantra en este humor de súplica, de poder recibir su gracia, poder ser empoderados por esa gracia, para entonces ser conscientes por la gracia de esa gracia, en virtud de esa gracia, podemos ser conscientes de la grandeza del Señor. Y no por nuestro propio esfuerzo. Esto es algo importante de recordar, porque ya que nosotros estamos en un proceso de, digamos, en una especie de entrenamiento, en donde aprendemos muchas cosas, en donde hay la técnica, digamos, hay algunos procedimientos, el hacer las ofrendas en el altar, el participar en ciertas actividades, en ciertos festivales, los horarios, hay tantas recomendaciones. Entonces, puede dar la impresión de que entre más experto yo me vuelvo en la ejecución de tales actividades, entre mejor memorizo, entre mejor canto el sánscrito, si sé cantar los mantras y las oraciones y todo lo demás, puede dar la impresión de que entre mejor hago todo eso, todo ello, mejor lo realizo, entonces me vuelvo más merecedor de esa gracia. Pero lo cierto es que, si bien de verdad pudiera dar esa impresión, lo cierto es que esa gracia del Señor Supremo no depende de cuán bien canto los mantras, no depende de si sigo en horario estricto y específico ciertas recomendaciones. Esa gracia divina no depende de números, no es que sí, no es como
cómo andan nuestros números, sino más bien nuestra disposición, nuestra actitud del corazón. Y a veces hay digamos que hay no quiero decir una trampa, porque no es una trampa, no es que está puesto ahí adrede para hacernos equivocar, pero de alguna manera, digamos que es un poco natural que ocurra que nos esforcemos mucho y nos veamos a nosotros mismos aprendiendo y mejorando en eso, en los horarios, en los procedimientos, en las técnicas, en el mantra, en los mantras, en la memorización, en la pronunciación. Es posible que como nos veamos a nosotros mejorando en ello, tengamos la impresión de que nos hemos vuelto merecedores por haber mejorado en ello. Y lo cierto es que hay la posibilidad de que se genere en nosotros un cierto, ¿cómo puedo decirlo? Una cierta que yo me confíe, no que confíe en el Señor Supremo, diferente de confiar en la grandeza del Señor Supremo. Es posible que yo confíe en mi habilidad para seguir este método, y porque confíe en mis habilidades, me puedo estar, ¿cómo sería la expresión? Poder estar descuidando mi propia práctica, porque ya confío en que lo puedo hacer bien. Una cosa así. Y lo cual puede llevarnos a descuidar nuestra propia ofrenda al Señor Supremo, porque en fin de cuentas, como lo sabemos, el asunto consiste en demostrarle en nuestros propios actos, demostrarle nuestro agradecimiento, nuestro amor, nuestra intención al Señor Supremo, a Krishna. Entonces, debido a que yo puedo darme cuenta de que lo estoy haciendo muy bien, pudieran descuidar y expresar todas aquellas actividades, llevar a cabo todas aquellas actividades, como con cierta, tal vez incluso mecanicidad, porque ya estoy aprendiéndolas, ya aprendí a cómo se hacen. Y lo cierto es que si en algún momento, o en el momento en el que vayamos dejando o imperceptiblemente esa actitud se va cultivando en nosotros, podemos ir olvidando de que se debe todo a su gracia, y considerando que yo, como estoy haciendo bien todo esto, debido a que mi esfuerzo está siendo puesto aquí, debido a ello es que estoy progresando. Pero lo cierto es que no. Lo cierto es que, pudiéramos hacerlo al revés. Y sin duda que es necesario ese esfuerzo puesto ahí, sin duda. Pero pudiéramos poner todo nuestro esfuerzo, pudiéramos memorizar cada uno de los mantras, cada uno de los procedimientos en sus horarios específicos. Y aún así, a pesar de realizar cada una de las cosas, es posible que no progresemos y que no consigamos plenitud, la satisfacción del corazón que tanto describe el Bhakti, esa plenitud del corazón al ejecutar el Bhakti. Es posible que después de realizar cada cosa de manera apropiada, sigamos sintiéndonos insatisfechos. Porque como digo, es posible que no esté la gracia aún a pesar de todas esas actividades bien ejecutadas. Y lo mismo al revés. Es posible que yo encuentre plenitud, que encuentre satisfacción, que encuentre, la plenitud del corazón, aún con la torpeza en todos los procedimientos, pero si estoy siendo consciente de la gracia del Señor Supremo. Si pido con humildad, aquí la humildad es tan central. Si me doy cuenta si me doy cuenta de la gracia del Señor Supremo, soy consciente de esa gracia y realizo tales actividades consciente de mi torpeza, y debido a que soy consciente de mi torpeza, invoco la gracia del Señor Supremo, y es posible entonces que ahí pueda encontrar esa plenitud. Y en ocasiones es necesario que aquellos momentos en donde hay menos, ¿qué podríamos decir? Cuando hablamos de aquellos altibajos que también naturalmente en el proceso espiritual se presentan, son interesantes y necesarios aquellos momentos en donde yo puedo verme a mí mismo, darme cuenta de cuánto me faltan
cuántas cualidades me faltan, darme cuenta de mis propias incapacidades, darme cuenta de cuánto me falta purificarme, darme cuenta de cuán lejos estoy de realmente expresar y vivir verdadero amor, darme cuenta de cuán egoísta estoy siendo, darme cuenta de cuán contaminado estoy. Esos momentos, una de las razones por las cuales es necesario, es porque desde allí podemos orar y digamos que solicitar la gracia del Señor Supremo, porque nos podemos situar en una posición de mayor conciencia de nuestra vulnerabilidad y de nuestra dependencia del Señor Supremo. Y pidiendo así por la gracia del Señor Supremo, una vez pidiéndola, es más fácil que esa gracia pues se manifieste y venga sobre nosotros. Mientras que en aquellos otros momentos en donde nos damos cuenta que estamos yendo bien, es necesario mantener y también requiere un poco de práctica también, un poco de experiencia. Una vez recibida esa gracia nos permite entonces ir conociendo más de Krishna, ir aprendiendo más, ir sabiendo de su grandeza. El asunto es ganar experiencia y ganar madurez para, habiendo recibido esa gracia, seguir, digamos, orando, seguir pidiendo a Krishna que yo no me confunda y que no se me olvide una vez más que estoy pudiendo progresar, estoy pudiendo conocer más acerca de Krishna, estoy pudiendo mejorar, estoy pudiendo limpiarme, que no se me olvide que eso es por la divina gracia del Señor Supremo. Porque una vez se me olvida, entonces es natural, ¿no? Tengo la gracia del Señor Supremo, me siento, digamos, me doy cuenta que es debido a Él que estoy progresando. Pero el momento en el que decido caminar solo, digamos, en el momento en el que me doy cuenta o pienso que todo esto lo estoy haciendo por mí, entonces, si podemos decirlo de esta manera, suelto el refugio de Krishna porque me doy cuenta que es por mi habilidad, por mi buena memoria, por mi buena inteligencia, por mis buenas habilidades. Y el Señor Supremo, amoroso como siempre, nos deja solos porque la actitud es esa de yo puedo solo. Entonces, movido por el amor, Krishna entonces nos regala ese espacio, nos regala esa distancia, digamos, porque nosotros estamos considerando que somos nosotros solos quienes podemos, para una vez más entrar en esa dinámica y claro, solos nosotros no vamos a poder dar más que un par de pasos, si es que alcanzamos a dar un par, para una vez más darnos cuenta de que no, yo solo no puedo, Krishna, aquí vengo otra vez, por favor, regálame y otórgame, empodérame y etcétera. Y bueno, es parte del proceso y de alguna manera es natural que, como dije, eventualmente tengamos la sensación de que sí, yo solo puedo. Aquí estoy yo confiando en mi pura inteligencia, confiando en mis cualidades, confiando en mí, digamos, y dejando de lado la gracia del Señor Supremo. Lo mismo aplica al futuro, lo mismo aplica a planes, ¿no? Podemos planificar de diferentes maneras y en nuestros planes futuros incluir solucionar diferentes áreas, solucionar mi salud, solucionar el tema sí, de mi salud, mis finanzas, de mis labores, ¿sí?, profesionales, mis relaciones. Y pudiéramos también, en nuestras ecuaciones a futuro, pudiéramos también olvidar la gracia de Krishna y considerar que, claro, todo el mundo, cualquier persona sana, hace planes a futuro para estar bien. En general, ninguna persona sana, al menos, hace planes para en el futuro estar mal, ¿no? Sí, tener una mala situación. Los planes se hacen pensando en bienestar. Y
Y pudiéramos hacer muchos planes olvidando la gracia del Señor Supremo, pensando que solucionando esto y esto otro voy a estar bien. Y podríamos olvidar que incluso solucionando todo esto, voy a necesitar de la gracia del Señor Supremo. Y es por eso que podemos hacer un vínculo con el futuro desde ahora. Puedo hacer un vínculo con mi yo del futuro y manteniéndome en la gracia del Señor Supremo desde ahora, manteniendo esa comunión, viviendo en esa comunión con Dios desde ahora para todos los planes futuros. Están más asegurados, digamos, porque la primera cosa, lo más importante, la gracia del Señor Supremo, está desde ahora haciendo, estamos trabajando desde ahora en ella, digamos. Krishna habla de la... Nos falta leer el comentario todavía, ahora vamos a ir allá. Primero vamos a ir a 2 versos de la Gita, donde Krishna habla del el ser consciente del Señor Supremo. Estamos hablando en este momento de ser consciente de la gracia del Señor Supremo. ¿Cómo ser consciente de ello? Por la gracia del Señor Supremo puedo ser consciente de su grandeza, y ser consciente de su grandeza me permite estar feliz en todos los aspectos, decía Vidura. Y en la Gita, Krishna habla en 2 momentos, bueno, en realidad habla en varios momentos de la paz. Comencemos con el 2.66. Krishna va a hablar de una persona que tiene su inteligencia vinculada y una persona que no tiene una inteligencia vinculada. Va a hablar del buddhir, nasti buddhir, ayuktasya. La palabra clave aquí es ayuktasya, yukta y ayukta. Krishna dice que aquella persona que no está relacionada con el Supremo, mediante el estado de conciencia de Krishna, no puede tener ni inteligencia trascendental ni una mente estable, sin lo cual no hay posibilidad de encontrar la paz. ¿Y cómo puede haber felicidad sin paz? Inteligencia trascendental, dice Krishna, viene como resultado de estar relacionado con el Señor Supremo. Lo mismo que estamos leyendo de Vidura. Vidura, con su inteligencia trascendental, él sabe que se encuentra protegido y en el Señor, se encuentra en la gracia del Señor, con una inteligencia trascendental, dice aquí Krishna. Buddhir, una inteligencia trascendental. Y ello le regala estabilidad, ello le regala paz y ello le regala felicidad, como lo dice hoy Vidura. También Krishna lo va a decir en el capítulo 5, 5.2, y va a hablar también de los yuktas. Vamos a ir allá para leerlo. Y habla del yukta, ayukta también. El verso mismo comienza hablando de yukta karma palantyakta y habla nuevamente de la paz. Veamos, 5.12 de la Gita. El alma firmemente consagrada logra una paz inmaculada. ¿Por qué? Porque me ofrece los resultados de todas sus actividades. Es una persona que está vinculada con el Señor Supremo. Logra una paz inmaculada. Mientras, dice Krishna, mientras que una persona que no está unida a lo divino, ayukta, no hace yoga, sino que está en un ayoga, en un ayukta, esa persona codicia los frutos de su labor y se enreda. Mientras que el Vaishnava, consciente de la presencia del Señor Supremo, ofrenda todo como un acto natural, como una consecuencia natural. Y mismo en el capítulo 5, hacia el último verso del capítulo 5, el famoso verso de la fórmula de la paz, Krishna va a hablar también nuevamente de Shantim, la paz. Krishna va a decir que una persona que tiene plena conciencia de mí, aquí está Vidura hablando de, aquí está. Vidura hablando de que él es consciente de la grandeza del Señor Supremo. Eso fue lo que él dice hoy, ¿no? Soy consciente de su grandeza, dice él. Ahora vamos a ver aquí en este 5.29. Esa grandeza del Señor Supremo se manifiesta de 3 maneras diferentes. Una persona que tiene plena conciencia de mí, dice Krishna, que me conoce, número 1, como el beneficiario último de todos los sacrificios y austeridades,
que me conoce, número 2, como el Señor Supremo de todos los planetas y semidioses, y que me conoce, número 3, como el benefactor y bienqueriente de todos, esa persona se libra de los tormentos, de los sufrimientos materiales y encuentra la paz. Es lo que le sucede a Vidura. Vidura sabe, lo leímos del verso anterior, Vidura sabe que él fue echado de su casa, de su propia casa, por uno de sus sobrinos. Es más, ni siquiera fue por una persona mayor que él, sino uno de sus sobrinos, un muchacho que él vio crecer, a quien él vio crecer. Y Vidura sabe, como acabamos de leer aquí, uno de los aspectos de la grandeza del Señor es saber que el Señor, como se dijo aquí, está controlando todo. Vamos de vuelta. Es saber que Él es el benefactor y bienqueriente de todas las entidades vivientes. Puntualmente, esa consideración. Saber que lo que me ocurre es por la gracia del Señor. Y Vidura lo tenía en cuenta. Vidura tenía en cuenta de que lo que me ocurre es por la gracia del Señor. A pesar de que ahora, como lo leímos del verso, Vidura estaba afligido en lo más íntimo de su corazón. No fue indiferente Vidura, realmente lo alcanzó, digamos, en cierto momento la emoción. Sí, sintió, digamos, la breve afectación en su corazón de haber sido echado de su casa, pero con una inteligencia trascendental, con una buddhi, como dijo el 266, con esa inteligencia trascendental él pudo saberse dentro de la gracia del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor, resulta ser que el Señor es consciente de la situación de todos. Y no solamente que es consciente, sino que es consciente amorosamente de la situación de todos. Y más específicamente de sus devotos. Por lo tanto, Vidura se ve a sí mismo dentro del plan del Señor. Y eso, como él mismo lo dice aquí, eso le trae felicidad en todos los aspectos. Felicidad en todos los aspectos. ¿Saben qué? Hay dentro del marco devocional, la gratitud, el poder ver la gracia del Señor, naturalmente hará un impacto en el corazón del observador, en el corazón del devoto, y generará gratitud el saberse en el plan del Señor y saber que el Señor todo el tiempo está propiciando bienestar para mí, pensando en mi bienestar. Y ello puede generar un constante estado de gratitud, de saberme en el plan del Señor. Y dentro de aquel mundo, no sé si esto sea un fenómeno más que tuvo más auge con Internet, pero es posible que sí. La cantidad tan grande de personas que se dedican a la, ¿cómo se llama? A la consejería y a la, ¿cómo se llama esto? Sí, ¿cómo se llama esto? A la consejería y como una especie de gurú, se le llama así, ¿no? En sus diferentes áreas, diferentes gurúes del desarrollo personal y temas similares. Y con tanta frecuencia, claro, hay todo tipo de personas y hay, en medio de todo ellos, hay personas que realmente tienen conocimiento y de alguna manera están apoderados y guían de diferentes maneras las personas que lo siguen. También hay una cantidad grande de estafadores y engañadores, hay de todo. Pero dentro de aquellos que cultivan un poco de bondad y algunas cualidades en bondad, usualmente se recomienda a la persona que está en medio de todos estos procesos la gratitud, y también dentro de diferentes procesos y terapias psicológicas, el cultivo de gratitud es fundamental. Que la persona se dé cuenta que hoy mismo, en este preciso momento en su vida, en el presente actual, que se dé cuenta de que hay muchas cosas por las cuales agradecer. Y ello hace también dentro del campo, dentro de algunas personas que se dedican a la investigación de cómo funciona el cerebro y de la neurociencia. Algunos de ellos saben, y hay algunos estudios, que el tener una disposición agradecida cambia totalmente la vida de la persona.
el observar cuántas cosas en mi entorno, en mi alrededor, en mi vida, realmente por cuántas de ellas vale la pena estar agradecido, la vida misma cambia. La disposición, la inteligencia, la misma cognición, cómo yo recibo todo lo demás que me ocurre después de ese momento en el que me doy cuenta de que puedo estar agradecido y que estoy agradecido. Cuando enfrento las cosas y las situaciones con una actitud agradecida, de ahí en adelante, como dije, incluso la cognición, cómo yo interpreto todo aquello que me llega, incluso eso cambia. Y todo ello está ahí plasmado en el Bhakti desde miles de años. El darme cuenta de cómo el Señor Supremo, con su ilimitado amor, está consciente de mí todo el tiempo. Está propiciando mi bienestar todo el tiempo. Y hay siempre, y vaya que lo hay, una cantidad grande de razones por las cuales estar agradecido y encontrar lo que dice aquí Vidura, encontrarse feliz, encontrarnos felices en todos los aspectos. Estamos hablando aquí un poco de la teología aplicada. Estamos tratando de abordar este asunto aquí, de cómo lo podemos aplicar a nuestra propia vida. Y no es solamente, como lo decimos eventualmente, no es solamente volverse un religioso. Podría sucedernos ello, de decir, ¿qué pasó? Aquí estoy, pero no me encuentro feliz, ¿no? Llevo tantos años y esto me doy cuenta de que no me hace feliz. Podría ocurrirnos ello. Y si es el caso, valdría la pena revisar eso, cómo estamos interpretando, cómo estamos viendo nuestra propia relación con Krishna, viendo y observando nuestras expectativas. ¿Qué esperábamos? Sí, ¿qué expectativas teníamos al momento de unirnos a la misión del Señor Chaitanya, el movimiento Hare Krishna? Y lo cierto es que hay, como dije, ayer lo decíamos, hay diferentes aspiraciones, diferentes tipos de personas. Si lo que estamos buscando es una transformación del corazón, si lo que estamos buscando es una afectación positiva, no solo positiva, sino una transformación del corazón de nuestra propia vida, nos daremos cuenta de cómo Krishna realmente todo el tiempo está ayudando a propiciar tal cosa. Y dispuestos a esa transformación del corazón, si es que lo estamos, y en la medida en la que lo estemos, entonces podremos invocar y pedir esa gracia del Señor Supremo para, recibiendo esa gracia del Señor Supremo, ser conscientes de ello mismo. O sea que Krishna en realidad necesitamos a Krishna para ser conscientes de Krishna. Necesitamos la gracia de Krishna para poder ser conscientes de la gracia de Krishna. Y poder conseguir felicidad en todos los aspectos. Necesitamos la gracia de Krishna para que nos empodere, para saber reconocer, porque claro, habrá momentos en donde, para poder sentirme feliz en todos los aspectos, tal como Vidura en un momento reconoció y entendió de que en ese ambiente en el que estaba tenía que cambiar de ambiente, así como lo leímos. Lo tiraron, lo echaron de su casa y él entendió que es lo que Krishna le está presentando, es salir de ese lugar para poder encontrarse feliz, satisfecho. Digo esto porque esta es una consideración dentro de este tema. También necesitamos la gracia de Krishna para poder identificar qué cosas son favorables para mi propio bienestar, qué ambientes son favorables para mi propio bienestar, qué compañías son favorables, la compañía de ciertas personas es favorable, aporta o no aporta a mi propio bienestar espiritual. Y hay ocasiones en donde sí, es necesario reconocerlo para hacer los ajustes necesarios. Porque si no pudiéramos intentar forzarnos a nosotros mismos, ya que si pudiéramos decir, bueno, Vidura y los grandes devotos están felices en todos los aspectos porque ven la gracia de Krishna, entonces yo pudiera forzarme a mí mismo a encontrarme bien, encontrarme feliz, porque es lo que un devoto hace, o una devota debería hacer. Y en ese intento de forzarme a mí mismo a ser feliz,
permanecer en compañía de personas que realmente tienen una compañía, un impacto nocivo en mi vida. Permanecer en ambientes que realmente van en detrimento de mi bienestar. Permanecer en situaciones que realmente me dañan. Con el caso de Vidura, él entendió que era momento de salir de allí y continuamos viendo eso como la gracia del Señor Supremo. Muy bien. Como sucede cuando el tema gira en torno a esto, a cosas prácticas, hoy estamos hablando de algunas consideraciones prácticas, pues siempre cada persona es diferente, cada caso es diferente. El tiempo, el lugar y las circunstancias deben ser considerados y hay varias consideraciones, varios otros temas relevantes y surgen algunas otras interrogantes en torno a, ¿sí? ¿Qué sucede si en tal situación tengo esta? Me estoy en medio de tal situación, ¿qué debo hacer? ¿Debo escoger A o escoger B? No hay la respuesta para cada cosa, no hay la respuesta definitiva. Lo que siempre, la respuesta definitiva siempre es, y en marco de este verso, pedir la guía del Señor Supremo, porque el Señor Supremo da la inteligencia, da todo lo necesario y entre todo lo necesario se encuentra la inteligencia, como él mismo lo dice en la Gita, aquellos que están constantemente consagrados, aquellos que están dedicados a mí, yo les otorgo todo lo que necesitan y entre de tantas cosas que necesitamos, pues necesitamos inteligencia. Krishna lo dice así tal cual. Tesham Shatata Yuktanam. Aquellos que están constantemente consagrados a servirme con amor, yo les doy la inteligencia mediante la cual pueden venir a mí. Así que podemos orar a Krishna, solicitando y apelando a esa grandeza de Krishna, para ser bendecidos con su gracia, para ser bendecidos con su Shakti, y dotados de su gracia y su Shakti poder tener la inteligencia suficiente y saber cómo conducir nuestra vida. Porque resulta ser que las escrituras no van a tener cada respuesta para cada situación específica de nuestra vida. Y ni siquiera el maestro espiritual, ni siquiera los Vaishnavas podemos consultar, podemos pedir ayuda, pedir consejo. Pero lo cierto es que necesitamos dotarnos de inteligencia y de Shakti para saber cómo ir conduciendo nuestra vida. Es un asunto que le corresponde a cada quien. El maestro espiritual va dando directrices generales en torno a temas espirituales, consideraciones espirituales, guía general. Pero cómo resolver nuestra propia vida, nuestras propias situaciones, es un asunto que corresponde a nosotros con la ayuda de Krishna. Y podemos apelar a Krishna, pedir esa ayuda, esa inteligencia que Él prometió dar. Y Él prometió dar y Él tiene palabra y Él está dispuesto a acompañarnos de esa manera, a darnos la inteligencia mediante la cual nosotros podemos tomar decisiones apropiadas, reconocer qué es lo que es favorable para mí, Krishna. No lo puedo percibir ahora, pero sé que sí, tú eres la fuente de todo, la fuente del amor ilimitado y la fuente de la inteligencia ilimitada también. Así que aquí estoy, Krishna. Quiero hacerme cargo, responsable de mi propia vida. Regálame la inteligencia para saber qué decisiones tomar, para saber cómo proceder. Porque estoy dispuesto a seguir limpiando mi corazón, estoy dispuesto a entregarme más, estoy dispuesto a servir más, a ser más útil, estoy dispuesto a ser más feliz, como decía Vidura en el verso de hoy. Se vale pedirle felicidad a Krishna. Ya, este es otro tema, porque la felicidad. Pero sí, se vale pedirle a Krishna. Krishna, sí, aspiro también a ser feliz en todos los aspectos, porque si estoy feliz, también tengo una mejor disposición para con los demás, para servirte a ti. Así que aquí estoy, Krishna, necesitando en este momento de inteligencia. Muy bien, vamos a detenernos aquí. Y mañana volvemos sobre este mismo verso para leer así la Prabhupada en su comentario.
Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana. Hare Krishna.